Siendo las 9:10, damos inicio a la vista de la causa. Rol R9 2019, Marcela Caro Loncuante, con director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. El tribunal solicita al abogado de las partes que se individualicen con su nombre completo, RUT y parte de la que representan, comenzando por la parte reclamante. Buenos días. Buenos días, ilustre tribunal. Comparece en esta audiencia Nelson Rodrigo Pérez Aravena, cédula nacional de identidad 15.429.576-3, por la parte reclamante. Muchas gracias. Por la reclamada. Buenos días. Buenos días, su señoría ilustre. Comparece Estefanía Sáez Cuevas en representación del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental y la Comisión de Evaluación de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Muchas gracias. Buenos días por el tercero coadyuvante. Buenos días, ilustre tribunal. Mi nombre es José Domingo Ilarrebor de Castro, RUT 15.382.071-6, en representación del tercero coadyuvante Silan Aquaculture S.A. Muchas gracias. El tribunal tiene presente la individualización de las partes y de los señores abogados. El tribunal comunica a las partes que esta audiencia está siendo grabada vía streaming y de igual forma quedará un registro de audio que será incorporado al sistema de gestión de causas. Actuará como relator el señor Carlos Ellenberg Ollarse, quien le solicito que dé cuenta de los escritos de resoluciones presentados en esta causa. Señor Ellenberg. Gracias, señor presidente. Doy cuenta de un escrito ingresado el día 7 de octubre de 2019 a Fojas 3843 por parte del tercero coadyuvante de la reclamada en estos autos, donde lo principal solicita se tengan presentes las consideraciones que indica en abono del rechazo de la reclamación de autos, acompaña documentos, y el segundo otro sí solicita tener presente el uso de apoyo audiovisual, a lo que el tribunal con fecha de hoy, 8 de octubre de 2019, decretó a lo principal téngase presente, el primero otro sí por acompañado de los documentos, y al segundo otro sí téngase presente. Muchas gracias. El tribunal reserva a las partes las posibilidades de deducir los recursos que estimen pertinentes en contra de la referida resolución. Señor Ellenberg, puede comenzar su relación. Muy bien, señor presidente. A Fojas 1 y siguientes, el 23 de julio de 2019, los abogados señores Diego Lillo Goferi y Nelson Pérez Aravena, en representación de la señora Marcela Isabel Caro Loncuante, consejera del pueblo Cahuéscar, interpusieron reclamación del artículo 17, número 6 de la ley 20.600 contra la resolución exenta número 681 de 31 de mayo de 2019 del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, que acogió parcialmente la reclamación interpuesta por la señora Caro conforme al artículo 30 bis de la ley 19.300 en contra de la resolución exenta número 135 de 9 de noviembre de 2018 de la Comisión de Evaluación de Magallanes y la Antártica Chilena, que calificó favorablemente el proyecto Piscicultura de Recirculación Lago Balmaceda. El proyecto consiste en la construcción e implementación de una piscicultura que se ubicará en el sector de la desembocadura del río Hollenberg, en Natales, región de Magallanes y la Antártica Chilena. El proyecto producirá 3.000 toneladas al año de smolt a partir de ova con ojo en 2 etapas. La primera alcanzará 1.080 toneladas al año y la producción total se alcanzará en la segunda. La piscicultura utilizará un área de 12,9 hectáreas. La reclamante, señora Caro Loncuante, solicitó al tribunal dejar sin efecto la resolución reclamada por falta de consideraciones a las observaciones ciudadanas. Los antecedentes del acto administrativo reclamado son los siguientes. Consta a Fojas 88 que el proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por medio de una declaración de impacto ambiental el 18 de abril de 2016, y a Fojas 1351 que la Comisión de Evaluación de la Región de Magallanes y Antártica Chilena admitió a trámite dicha día. A Fojas 1413 que el 18 de mayo de 2016 el Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes ordenó la realización de un proceso de participación ciudadana por un plazo de 20 días. A Fojas 1416 que el 24 de mayo de 2016 el CEDE Magallanes elaboró el informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones, IPSARA. A Fojas 1527 que la reclamante, señora Caro, efectuó observaciones ciudadanas al proyecto. A Fojas 1538 que el 25 de julio de 2016 el CEDE Magallanes remitió al titular el anexo al IXAR, incluyendo observaciones ciudadanas. A Fojas 1605, que el titular acompañó la adenda número 1 de la guía del proyecto, en respuesta al IXAR.
A Fojas 2643, que el 26 de enero de 2018 el SEA Magallanes elaboró Xara complementario. A Fojas 2660, que el 10 de septiembre de 2018 el titular presentó adenda complementaria de la DIA del proyecto. A Fojas 3019 y siguientes, que se elaboró e ingresó el informe consolidado de evaluación ambiental, ICE, que recomendó la aprobación del proyecto. A Fojas 3343 y siguientes, que por resolución exenta 135, de 9 de noviembre de 2018, la Cueva de Magallanes calificó ambientalmente favorable el proyecto. A Fojas 3716, que el 2 de enero de 2019 la reclamante interpuso reclamación administrativa ante el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental solicitando ejercer sin efecto la RCA del proyecto por no haber sido debidamente consideradas sus observaciones ciudadanas. A Fojas 3725, que el 10 de enero de 2019 el director ejecutivo del SEA admitió a trámite el recurso de reclamación ordenando notificar al titular e instruyendo al SEA Magallanes a informar al tenor del recurso. A Fojas 3755, que el 31 de enero de 2019 el titular del proyecto solicitó el rechazo de la reclamación, y a Fojas 3891, que el 9 de mayo de 2019 el SEA Magallanes informó según lo ordenado. A Fojas 3782, que el 15 de febrero de 2019 el director ejecutivo ofició al señor subsecretario de Medio Ambiente para que informe si durante la evaluación ambiental se presentaron antecedentes suficientes para descartar los efectos del artículo 11, letra B de la Ley 19.300, con relación a la especie vegetal junquillo, presente en la desembocadura del río Hollenberg. A Foja 3799, consta la respuesta del señor subsecretario. A Fojas 3787, que el 15 de febrero de 2019 el director ejecutivo ofició al director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, para que informe fundadamente si durante la evaluación del proyecto se presentaron antecedentes suficientes que permitieran justificar la inexistencia de los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, en especial respecto a las actividades de la comunidad Azual Layep, perteneciente al pueblo Cahuéscar, dentro de la propiedad del señor Arnoldo Caro, y también sobre la posible afectación al maritorio utilizado ancestralmente por dicho pueblo, y la actividad de subsistencia consistente en la confección de artesanía con junquillo. A Fojas 3797 consta la respuesta de CONADI. Por último, a Fojas 3810 y siguientes, que el 31 de mayo de 2019, por medio de resolución exenta 681, el director ejecutivo acogió parcialmente la reclamación, modificando el contenido del considerando 10.2.2.1.1 de la RCA del proyecto, incorporando al área de influencia el denominado predio parcela número 8, lote C, colonia Isabel Riquelme, ordenando mantener un registro de los camiones en el ingreso al proyecto e informar a la Superintendencia del Medio Ambiente cuando se vaya a realizar transporte terrestre de SMOLS. Los antecedentes del procedimiento judicial de reclamación son los siguientes. A Fojas 1 y siguientes se inició el proceso mediante reclamación del 23 de julio de 2019. El tribunal previo a proveer el escrito ordenó acompañar copia autorizada de mandato de Fojas 32. A Fojas 66 el tribunal tuvo por cumplido el ordenado y admitió a trámite la reclamación, disponiéndose oficial a la reclamada, a fin de que informe y acompañe copia autentificada del expediente que dio lugar al acto administrativo reclamado, incluyendo el de evaluación ambiental del proyecto. Además, el tribunal confirió traslado respecto a una medida cautelar solicitada al segundo trocide de la reclamación consistente en la suspensión de los efectos de la RCA del proyecto. A Fojas 67 se remitió oficio a la reclamada para lo indicado precedentemente. A Fojas 76 la reclamada evacuó traslado relativo a la medida cautelar solicitando su rechazo y acompañó copia del expediente administrativo de evaluación ambiental del proyecto. A Fojas 3656 compareció el titular del proyecto, Silan Aquaculture S.A., solicitando aceptar su comparecencia como tercero coadyuvante de la reclamada. Previo a proveer, el tribunal ordenó cumplir con el artículo 1, inciso primero de la Ley 18.120, accediendo luego a la comparecencia solicitada a Fojas 3679. A Fojas 3682, la reclamada evacuó su informe, solicitando el rechazo de la reclamación y acompañó copia autentificada del expediente administrativo de reclamación. A Fojas 3826, el tribunal tuvo por evacuado informe y por acompañado los documentos. A Fojas 3827, el tribunal rechazó la medida cautelar del segundo trocide de la reclamación, decisión que la reclamante repuso a Fojas 3829, rechazando el tribunal el recurso a Fojas 3835. Y a Fojas 3834 se certificó estado de relación, a Fojas 3836 se decretó autos en relación y se fijó audiencia de alegatos para el presente 8 de octubre de 2019 a las 9 horas. En lo relativo a la discusión de las partes,
Los argumentos son los siguientes, argumentos de la reclamante. La reclamante alegó que la resolución reclamada es contraria a derecho por cuanto, si bien acogió parcialmente su reclamación administrativa del artículo 30 bis de la ley 19.300 y modificó la RCA del proyecto, no consideró debidamente sus observaciones formuladas en la evaluación, limitando la decisión a una problemática vinculada al flujo vehicular. Las observaciones fueron agrupadas en la resolución de calificación ambiental con los números 3, 4, 5 y 6. La reclamante describió que la observación número 3 guarda relación con la exclusión del área de influencia del proyecto del predio número 8, lote C, Colonia Isabel Riquelme, de propiedad del señor Arnoldo Caro Pérez. La observación número 4 con la disminución del junquillo y su utilización para confección de artesanía propia del pueblo Cahuéscar. La observación número 5 alude al artículo 23 del convenio 169 de la OIT relativo a las actividades tradicionales y la economía de subsistencia. Y la observación número 6 a que los compromisos ambientales propuestos en la DIA se encuentran bajo el estándar del convenio 169 porque no hubo consulta ni participación de los pueblos indígenas. De esta manera, a juicio de la reclamante, resultan afectados los sistemas de vida de la comunidad Cahuéscar y vulnerada la normativa del sistema de evaluación de impacto ambiental. En lo relativo a la observación número 3 y la afectación de los sistemas de vida de la comunidad Cahuéscar, la reclamante alegó la exclusión de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, en particular de la comunidad Azual, la YEP, existente en el predio número 8, lote C, Colonia Isabel Riquelme, de propiedad del señor Caro, este último perteneciente a dicho pueblo, lugar donde sus miembros efectúan sus reuniones. La reclamante reprochó que el predio y comunidad en referencia no se consideraron como parte del área de influencia del proyecto, por lo que la información sobre medio humano descrita por el titular resulta insuficiente para descartar los efectos, circunstancias o características del artículo 11 de la ley 19.300. A su juicio, la resolución reclamada consideró para su decisión un informe de CONADI que sería insuficiente e incompleto relativo a la información proporcionada por el titular en la evaluación ambiental, carente de parámetros objetivos. Según la reclamante, con el pronunciamiento de CONADI, la resolución reclamada se limitó a descartar cualquier tipo de afectación al medio humano, reduciendo el análisis únicamente a una problemática vinculada al flujo de camiones como impacto vial, sin cuestionar la información del titular para determinar el impacto real sobre el medio humano. Respecto de las observaciones número 4 y 5, la reclamante indicó que la RCA otorgó respuestas vagas e imprecisas a sus observaciones, no vinculadas a lo planteado en ellas, que decía relación con la afectación del territorio y meritorio constituido como tierra ancestral indígena. De igual forma, a la observación número 6, la reclamante afirmó que la RCA reitera que no se producen los efectos o circunstancias del artículo 11, y dichas omisiones persistirían en la resolución reclamada, que decidió incorporar al predio número 8 mediante una convalidación de información disponible de manera inorgánica en el expediente de evaluación, carente de parámetros objetivos. Respecto a las observaciones números 5 y 6, la reclamante agregó que debido a la afectación de los usos y costumbres de la comunidad Cahuéscar, conforme al artículo 7 del convenio 169, artículo 4 de la ley 19.300 y artículo 85 y 86 del reglamento del CEIA, entre otros, existía la necesidad de contar con un proceso de consulta por medio de reuniones con grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. A su juicio no existió un estándar que permita descartar los efectos, característicos y circunstancias del artículo 11 de la ley 19.300, teniendo presente que el territorio meritorio señalado por la reclamante constituye parte del territorio ancestral del pueblo Cahuéscar, donde sus integrantes han logrado mantener vivas sus prácticas tradicionales, de manera que limitar o afectar su acceso al mar y a los servicios ecosistémicos importa desprender a dicho pueblo de su historia ancestral. Por tales razones, la reclamante concluyó que las observaciones 5 y 6 no fueron debidamente consideradas, alegando que el proyecto debió ser evaluado conforme a un estudio de impacto ambiental. Que sobre la infracción a la normativa del CEIA, la reclamante acusó la inobservancia de los artículos 12 bis, 18 bis y 19 de la ley 19.300, lo anterior fundado en que la no inclusión del predio número 8 en el área de influencia del proyecto constituye una omisión de información relevante que debió ser incorporada previo a la dictación de la RCA, sea al inicio de la evaluación o por medio de una adenda, para luego obtener el pronunciamiento de los organismos competentes. No verificado lo anterior, a su juicio, no es posible predecir los efectos del proyecto en el medio ambiente, elementos socioeconómicos y sistemas de vida. Agregó que la inclusión del predio número 8 en la fase recursiva de la evaluación carece de razonabilidad en relación a la naturaleza del procedimiento de evaluación ante el CEIA, porque solo procede a analizar la información del titular en relación a la ponderación que de ella hagan los organismos sectoriales. En lugar de ello, según la reclamante, existió
durante la fase de reclamación ante el director ejecutivo una convalidación de información para dar por cumplido el artículo 12 bis letra B por parte del titular, no obstante que ya se configuraba la causal de falta de información esencial del artículo 18 bis, por cuanto la falencia indicada nunca pudo ser subsanada por adenda, sino que fue completada artificialmente por la autoridad ambiental. Por lo anterior correspondía el rechazo del proyecto, de acuerdo a lo indicado en el artículo 19, inciso 3 de la ley 19.300. Por último, por las mismas razones, la reclamante denunció la infracción del principio preventivo, estimando ineficaz para su cumplimiento la inclusión del predio número 8 en fase recursiva y la medida decretada en la resolución reclamada sobre el registro de camiones y deber de informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, ya que sin haberse efectuado la evaluación completa y real del área de influencia, es imposible a su juicio predecir y asegurar la eficacia de dicha medida. Por lo anterior, la reclamada solicitó al tribunal dejar sin efecto la resolución reclamada. Ahora, en cuanto a los argumentos de la reclamada, en su informe de Fojas 3682, la reclamada solicitó el rechazo de la reclamación. En primer término, manifestó que las observaciones de la reclamante fueron debidamente consideradas en la evaluación del proyecto, en la RCA y en la resolución reclamada. Explicó que si bien el predio número 8 no fue incluido de manera expresa en el área de influencia durante la evaluación del proyecto, sí se incorporó una etapa recursiva, existiendo toda la información disponible en el expediente administrativo para descartar una afectación a los sistemas de vida de la comunidad Cahuéscar vinculada al impacto vial del proyecto sobre el predio número 8. Relativo a la observación número 3, indicó que cada elemento del medio ambiente comprende su propia área de influencia, de manera que no es admisible que por el solo hecho de ubicarse el predio número 8 en una de las áreas de influencia del proyecto, le alcancen los efectos de los demás componentes. Añadió que la sola presencia de grupos humanos indígenas en el área de influencia no implica su afectación, considerando que la reclamante no indicó cómo se habrían producido la alteración a los sistemas de vida en un predio distante a 9,5 kilómetros del proyecto, ignorándose la frecuencia de las reuniones aludidas por la reclamante. Respecto al maritorio, la reclamada descartó una afectación significativa del uso y acceso por parte de comunidades indígenas. Indicó que de acuerdo a las características del proyecto y a la información del expediente de evaluación, no hay infraestructura que pueda causar interferencia en la navegación, que el área de playa y borde costero del proyecto no es área de pesca tradicional por pescadores artesanales y que tampoco el lugar presenta singularidades desde el punto de vista ecosistémico. Hizo presente en este sentido que los ductos que considera el proyecto son soterrados con cañería de 440 metros, emisiones tratadas en planta de rieles previo a descarga según tabla número 4 del Decreto Supremo 90, y que existe plan de vigilancia ambiental por parte del titular. Precisó que el traslado de SMOL sería vía marítima. Respecto a las observaciones número 4 y 5, informadas respecto al Junquillo, la reclamada también descartó una afectación, ya que la disminución del recurso obedecería a causas ajenas al proyecto, toda vez que éste no se ha iniciado, y salvo una bocatoma lateral, el proyecto no considera edificaciones en la ribera del río Hollenberg, no afectando su biota. Por último, relativo a la observación número 6, la reclamada descartó la procedencia de una consulta indígena, indicando que las respuestas de las observaciones 3, 4 y 5 analizan componentes necesarios para descartar una afectación significativa al medio humano indígena. En segundo lugar, la reclamada denunció desviación procesal e infracción al principio de congruencia entre la reclamación administrativa y la de autos. Señaló que la reclamante planteó una nueva alegación en la reclamación judicial relativa a las reuniones con grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas del artículo 86 del reglamento del CEIA, es decir, argumentos no vertidos ni en la reclamación administrativa ni en las observaciones planteadas en la evaluación del proyecto, por lo que a su juicio se desnaturalizaría el carácter revisor del tribunal. El CEIA alegó indefensión y solicitó al tribunal circunscribir su competencia a las alegaciones correctamente formuladas, reservándose el derecho a informar sobre todos los argumentos sostenidos por la reclamante. Luego, según la reclamada, existe información suficiente producida en la evaluación para descartar los efectos del artículo 11, letra C de la ley 19.300, por cuanto el titular habría utilizado metodologías para la caracterización de grupos humanos indígenas y no indígenas validadas por el Servicio de Evaluación Ambiental. Respecto al informe de CONADI, este habría sido analizado en su propio mérito y complementado con la información remitida por la Subsecretaría de Medio Ambiente durante la reclamación administrativa y la información existente en la evaluación ambiental. La reclamada indicó la existencia de 2 reuniones en el marco de actividades de participación ciudadana
el 1 y el 15 de junio de 2016 con dirigentes del pueblo cahuéscar que permitieron modificar el emplazamiento del proyecto para no afectar patrimonio arqueológico identificado, manteniendo la improcedencia de una consulta indígena por no existir impactos ambientales significativos sobre la comunidad cahuéscar. El CEA reconoció que si bien dichas reuniones no se realizaron en el marco del artículo 86, los hechos cumplieron el mismo objetivo, o sea, relevar información que permita aplicar el término anticipado del proyecto. Tampoco existiría afectación significativa al tránsito y flujo vehicular, al maritorio y acceso al borde costero, o a la manifestación de tradiciones o intereses comunitarios, ya que las obras del proyecto se ejecutarán en un predio privado con uso industrial ubicado a 23 kilómetros de Natales y 9,5 kilómetros del predio número 8. La reclamada señaló que la extensión del área de influencia del proyecto al predio número 8 estaría dada por el aumento de tránsito vehicular que este conlleva, el cual se encuentra descrito y evaluado, no siendo a su juicio significativo. Concluyendo que la debida ponderación de las observaciones en la evaluación dice relación con que efectivamente el proceso de evaluación se haya hecho cargo de la materia observada. Tampoco existiría falta de información relevante y esencial, reiterando la reclamada sus alegaciones anteriores, pero puntualizó que el capítulo 4 de la DIA refiere a la comunidad aludida por la reclamante y que su anexo 3 indica que solo 2 familias se reconocerían como indígenas y una sola estaría acreditada en CONADI. Explicó que si bien el error inicial de la RCA consistió en no incorporar al área de influencia el predio número 8 del señor Caro, lo que ocasionó que no se realizaran las reuniones del artículo 86, dicho error no tendría la entidad o no recae en un vicio esencial que genere perjuicio al interesado para dejar sin efecto el procedimiento. Explicó que el artículo 86 no se refiere a una debida consideración de las observaciones ciudadanas, sino que tiene como fin determinar la falta de información relevante o esencial, lo que pudo ser subsanado con los antecedentes de la evaluación ambiental. A su juicio, retrotraer el procedimiento, incluyendo dentro del área de influencia el predio del señor Caro, no modificaría el resultado de la evaluación porque fue posible descartar los efectos del artículo 11 letra C, de manera que procede a mantener el procedimiento de evaluación en virtud del principio de trascendencia, eficiencia, eficacia y economía procesal. La reclamada alegó también que el director ejecutivo puede resolver la reclamación administrativa no solo rechazando el proyecto, sino estableciendo requisitos o condiciones, pudiendo examinar aspectos de mérito, oportunidad o conveniencia, limitado a la debida cautela al bien jurídico protegido, conforme a jurisprudencia que cita. Por último, no existiría infracción al principio preventivo por haberse efectuado dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental una adecuada predicción y evaluación de los impactos, considerando adecuadamente la afectación al grupo humano indígena y dando respuesta fundada a las observaciones de la reclamante, tanto en la RCA como en la resolución reclamada. Por estas mismas razones, además, dichos actos administrativos se encontrarían debidamente fundadas. Por tales razones, solicitó el rechazo de la reclamación con costas. Y por último, los argumentos del tercero coadyuvante. El tercero presentó escrito el 7 de octubre de 2019 y solicitó tener presentes las consideraciones que indica pidiendo el rechazo de la reclamación, haciendo hincapié en la ubicación, importancia, tecnología y proceso productivo del proyecto. Por similares consideraciones a la reclamada, descartó la afectación al pueblo cahuéscar, reiterando que los impactos que podría generar el proyecto se restringen a las rutas para acceder al mismo, destacando que dicho impacto es poco significativo. En lo relativo al artículo 6 y 7 del convenio 169 se refirió al concepto de susceptibilidad de afectación directa, según la jurisprudencia que citó. De igual manera descartó impacto significativo al acceso al mar porque el proyecto contempla obras muy puntuales en el borde costero y en una de las riberas del río Hollenberg. En relación al Junquillo, indicó que las instalaciones del proyecto no afectarán el libre escurrimiento de las aguas y el caudal ecológico del río. En base a una encuesta efectuada a los artesanos de Puerto Natales que trabajan con Junquillo, concluyó que dichas personas no extraen el recurso del río Hollenberg, no siendo posible afirmar que el proyecto puede afectar la economía de subsistencia del pueblo cahuéscar por una supuesta merma del Junquillo. Por último, el tercero descartó la procedencia de consulta indígena, la infracción al convenio de la OIT, la infracción al principio de congruencia, la normativa del CEA y al principio preventivo, ilustrando su postura por medio de la jurisprudencia que indica. Es todo, señor presidente. Muchas gracias por concluir la relación. Conforme al enunciado por el abogado de la parte reclamante, puede comenzar su alegato por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera solicitar permiso para usar mi teléfono celular solo para efectos de cronometrar mi tiempo de alegato, por favor. Muchas gracias. Bien, con la venia de
Señor presidente de este ilustre tribunal, comparece Nelson Rodrigo Pérez Aravena, en representación de la parte reclamante, quien viene a formular las siguientes alegaciones. Quisiera darle el tratamiento a mis alegaciones en la presente audiencia del siguiente modo. Por un lado, me gustaría referirme a lo que es una de las infracciones basales por la cual se sostiene esta reclamación, que es la deficiente sistematización de los estudios de medio humano, que entre otras cosas llevaron a la exclusión del predio y obviamente de la comunidad Cahuéscar, a la cual yo represento. En segundo lugar, la consecuencia directa de esta exclusión y de esta deficiencia, que es una infracción directa al bloque de protección de las comunidades originarias, y en este caso la comunidad a la cual yo represento. Finalmente, referirme a lo que a todas luces es evidente, es que este proyecto carece de la información esencial y relevante para haber sido aprobado, y con menor razón no logra descartar los efectos y características del artículo 11 de la Ley 19.300. Dicho esto, su señoría ilustre, quisiera referirme al primer punto. Partiendo de la base de la existencia de, a lo sumo, 4 observaciones planteadas por mi representada, que ya han sido mencionadas por el señor relator, las cuales se constituyen a sí mismas en un bloque de observaciones que vienen a realizar la siguiente consulta a la Administración y a la Autoridad Ambiental. ¿Por qué esta zona, este predio que está individualizado como el lote número 8, lote C de la colonia Isabel Riquelme, propiedad de don Arnoldo Caro Pérez, es excluido de la evaluación del proyecto? ¿Por qué no pertenece al área de influencia? Al respecto, y tal como planteó el señor relator, las respuestas fueron bastante específicas, digamos, para evadir lo que es a todas luces el planteamiento de la inquietud principal. No se incorporó este predio como área de influencia del proyecto. Luego hay una serie de consecuencias vinculadas a la vulneración a comunidades originarias y el estatuto contenido en el convenio 169 de la OIT, que han sido digamos, eludidos, digamos, por la autoridad ambiental. Y todo ello implica una afectación en lo cultural, en lo socioeconómico y en los sistemas de vida de la comunidad a la cual yo represento y comparezco en autos. En ese sentido, su señoría ilustre, no debemos olvidar que esta situación y, digamos, la discusión por la cual nos encontramos en autos se origina por la dictación de la resolución 681 del director ejecutivo, que en este caso lo que hace es, digamos, resolver parcialmente esta reclamación, incorporando el predio señalado como área de influencia del proyecto. La problemática se encuentra, su señoría ilustre, que al incorporarlo de manera artificiosa, concluimos que el proyecto sin duda yerra en cuanto al análisis del componente humano, dado que sencillamente se incorpora como área de influencia, estableciendo una serie de medidas que están vinculadas a un componente específico como es el tema del flujo de camiones. Sin embargo, no se ha establecido en ningún momento, no se realizó en ningún momento ningún tipo de estudio de caracterización respecto de ese predio en general, y respecto de cuál es la implicancia respecto del sistema de vida de la comunidad a la cual yo represento, para efectos de poder determinar si existe o no una afectación. En ese sentido, su señoría ilustre, me remito a recordar, digamos, y eso es posible extraerlo de la evaluación del proyecto y también del informe de CONADI durante el procedimiento de reclamación en contra de la resolución de calificación ambiental. En cuanto a que los estudios de medio humano realizados por el titular se remiten a la entrevista de 9 viviendas, de las cuales solamente se pudo efectuar 4 entrevistas, a lo cual se concluye respecto de eso que no existiría ningún tipo de afectación a comunidades originarias. Sin embargo, es claro y evidente
de que el predio, digamos, la zona que fue durante toda la evaluación ambiental excluida del área de influencia, no fue parte tampoco, por razones evidentes, no fue parte, digamos, de este análisis respecto de la posible afectación al medio humano. Señoría ilustre, al respecto, me remito poder citar jurisprudencia dictada precisamente por este ilustre tribunal, y si me lo permite señor presidente, con su venia, poder referirme a la causa R30-2016 respecto del proyecto central de Pasada Mediterráneo, que precisamente puso los ojos, digamos, se concentró y resolvió la problemática que se había puesto a conocimiento del tribunal respecto de la rigurosidad que es necesaria para efectos de determinar bien el grupo humano a afectar. Entonces, si me permite, su señoría ilustre, en cuanto al considerando 36º señala este tribunal, en cuanto a que los entrevistadores no están en terreno para juzgar o cambiar valores o normas. Los investigadores están ahí para comprender la perspectiva de otros, obtener información válida, confiable, con sentido y utilizable en medioambientes interculturales. Requiere de una sensibilidad especial y con respeto frente a diferencias, sensibilidad y respeto hacia los valores, normas y formas de ver el mundo que son tan necesarias en casa como en el extranjero. El considerando 36º lo que enmarca es la necesaria rigurosidad por lo cual el titular del proyecto debe, introducirse, digamos, en una zona, en un territorio del cual ancestralmente ha sido, digamos, constituye el sistema de vida de las comunidades ancestrales, para efecto de poder determinar fehacientemente el grado de afectación. Pero acá lo que encontramos en este proyecto es un análisis parcial. Solamente se establecen ciertas entrevistas, de las cuales 5 entrevistas solamente se realizaron 4, y además la zona que con posterioridad fue incorporada como área de influencia no formó parte de este análisis de medio humano. Por lo tanto, hay un componente esencial que no fue subsanado en ningún instante, en ningún momento dentro de la evaluación ambiental, y solamente se subsana a través de la resolución reclamada, pero solamente con un enfoque en un tema, en un componente específico como es la afectación, el tema por el flujo de camiones, el posible impacto, por los flujos de camiones. ¿Cuál es la consecuencia directa de esto, su señoría ilustre? Precisamente es, al no existir una modelación eficaz, una modelación exacta, una modelación más rigurosa que incluso la jurisprudencia pide respecto del titular, lo que encontramos es una afectación, una vulneración al bloque de garantías establecidas a partir del convenio 169 de la OIT, lo cual, entre otras cosas, ordena o establece o mandato, digamos, en este caso al Estado, y por ende también obliga, digamos, a los titulares de los proyectos a guardar, digamos, observancia de lo establecido en el artículo 6º del convenio y 7º del convenio. En cuanto a otras cosas, que se debe velar porque se efectúen estudios en cooperación con los pueblos interesados a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre esos pueblos. Entonces, eso es un mandato específico establecido dentro de este convenio, que en este caso, en el marco de la evaluación de este proyecto, no se cumplió. Y precisamente estas normativas contenidas en un instrumento que tiene el rango de un estatuto, pertenece a un estatuto de derechos humanos, con un alcance dentro del procedimiento de evaluación ambiental, lo que hace precisamente es la protección, o lo que busca, su fin último, es velar por la protección de los sistemas de vida, las costumbres ancestrales y las prácticas religiosas y espirituales y culturales. Respecto de eso, su señoría ilustre, me remito a recordar que en el caso del pueblo cahuéscar,
hay un uso ancestral del territorio, existe un uso ancestral del territorio, y constituye un espacio precisamente precisamente en la zona en que el proyecto se emplaza o donde el proyecto pretende, digamos, emplazarse, constituyen espacios donde han logrado mantener vivas sus prácticas tradicionales, su señoría ilustre. La comunidad de Escahuéscar se reconocen como descendientes directos de nómades canoeros, y con un territorio que se extiende desde el Golfo de Penas por el norte hasta la península de Bangkok por el sur del estrecho de Magallanes. Por ende, su señoría ilustre, es claro y evidente que un error, una deficiencia, una omisión metodológica en respecto de lo planteado por el titular trae como consecuencia una vulneración a un estatuto jurídico contenido en un instrumento que tiene el valor de formar parte del Estatuto de los Derechos Humanos, señoría ilustre, lo cual, va en contra, digamos, o contraviene lo que es el deber del Estado de facilitar la participación ciudadana respecto de las comunidades originarias. Al respecto, su señoría ilustre, debemos recordar que las normativas contenidas en el convenio 169 además tienen una bajada en nuestro ordenamiento jurídico, precisamente lo establecido en las normativas contenidas en el reglamento respecto de la consulta indígena. Y en ese sentido, su señoría ilustre, lo que está claro y evidente es que de la aplicación de dichas normativas es lógico, absolutamente lógico, de que al haberse incorporado debidamente esta zona como área de influencia del proyecto, con la debida caracterización del grupo humano contenido, del grupo humano existente, respecto de sus sistemas de vida, es lógico que a partir de la incorporación de vida en la instancia de vida, no en la manera artificiosa como fue en la resolución reclamada, se habrían activado debidamente los instrumentos pertinentes de participación ciudadana para comunidades originarias. Y es por esto que en el caso, como ya me referiré más adelante, de que este proyecto ni siquiera logra descartar los efectos del artículo 11 de la ley 19.300, o aun cuando efectivamente se evaluara debidamente por declaración de impacto ambiental, lo cierto es que no se activó ningún instrumento de participación ciudadana, ya sea a través de la consulta indígena o a través de las reuniones de grupos humanos. Dicho lo anterior implica, y al contrario como lo plantea mi contradictora, mi distinguida contradictora, no existe vulneración al principio de congruencia, puesto que las observaciones ciudadanas planteadas por mis representadas van en la dirección de solicitar o consultar a la administración por qué de la exclusión de esta comunidad circunscrita a esta zona. Luego, al haberse, digamos, al incorporarse o al haberse incorporado debidamente, lo lógico es que los instrumentos de participación ciudadana se hubieran efectuado de manera natural o de manera lógica, tal como lo ordena el sistema jurídico. Por lo tanto, la alegación es completamente legítima, es completamente congruente. Si existe una exclusión ilegítima de una comunidad, lógico que también es que se cuestione el por qué no se han efectuado o no se han incorporado los instrumentos de participación ciudadana naturales establecidos en el ordenamiento jurídico, su señoría ilustre. De manera que la falencia metodológica del proyecto y la vulneración lógica al Estatuto de Garantías de los Pueblos Originarios, en este caso el pueblo Escahuéscar, trae como consecuencia el atentado contra el objetivo fundamental del Convenio 69, que es la subsistencia de los pueblos originarios, atentar contra el deber de incorporar a los pueblos originarios, en este caso los de mi representado, en las decisiones de cualquier medida que pueda afectar su territorio, y atentaba sin duda contra el principio de buena fe, según el cual la consulta no es una gestión netamente procedimental, o en el peor de los casos, en las reuniones de grupo humano,
sino que busca establecer un diálogo precisamente para evitar problemáticas o conflictos que impliquen la generación de instancias como esta. Dicho lo anterior, su señoría ilustre, quisiera referirme al tercer punto de esta alegación, en cuanto a que este proyecto, dada las implicancias y los antecedentes ya descritos tanto en la reclamación como en la presente audiencia, no contiene información esencial y relevante para efectos de que hubiese sido aprobado. Dado que el requisito mínimo en este caso para un proyecto que entra y se evalúa mediante una declaración de impacto ambiental, es la descripción fehaciente, es la descripción exacta de su área de influencia. Y en este caso existe un área de influencia, una porción del área de influencia que fue incorporada de manera posterior dentro de la resolución reclamada, pero que tiene unas implicancias de afectación a componentes ambientales que en ningún momento fueron parte de la discusión ambiental que corresponde a la evaluación ambiental. En ese sentido, si me permite, su señoría ilustre, leer un pequeño párrafo del Manual de Fundamento de Derecho Ambiental del profesor Jorge Bermúdez, actual Contralor General de la República, refiriéndose, digamos, a la importancia del establecimiento del área de influencia. Cita las normas pertinentes respecto al artículo 18, letra D del reglamento CIA, también el artículo 11 y 12, para efectuar el siguiente razonamiento. Dice, el área de influencia definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y o acciones del proyecto o actividad. En consecuencia, el impacto ambiental que se manifiesta en un elemento ambiental determinará cuál es el área de influencia del proyecto y, en definitiva, el entorno sobre el cual debe recaer la evaluación. Por lo tanto, la incorporación de una zona, de un área donde existe una implicancia o una presunción muy grave de afectación a un sistema de vida respecto de pueblos originarios, obliga, en este caso, al titular y obviamente a la administración que también evalúa la información planteada por el titular, la información que le proporciona el titular, obliga a la incorporación de información relevante y esencial al inicio de la evaluación del proyecto. Y es por esto que nuestro ordenamiento jurídico contempla normas que establecen que ante la falta de información esencial y relevante, el proyecto, digamos, o la evaluación ambiental del proyecto pueda terminarse. En subsidio, digamos, por defecto, la administración, ante la falta de información esencial y relevante, debe rechazar el proyecto. Si bien la administración, y en ese sentido concordamos con nuestros contradictores, en cuanto a que la administración tiene una discrecionalidad, en este caso para establecer condiciones, o en este caso también para incorporar ciertas componentes dentro del área de influencia en etapas terminales o en etapas recursivas, lo cierto es que acá, en este caso, la incorporación fue completamente artificiosa porque dejó de lado las implicancias de afectación a sistemas de vida, dado que la modelación de grupo humano establecida por el titular es completamente, valga la redundancia, completamente incompleta, es absolutamente incompleta en este caso, y es deficiente. Por lo tanto, al no contar con la información esencial y relevante, el proyecto menos aún va a poder descartar debidamente los efectos y características y circunstancias del artículo 11 de la ley 19.300, su señoría ilustre. Por ende, el hecho de que el procedimiento haya carecido de esta información esencial implica que como se decía, como bien dije, no es posible descartar los efectos que
obliguen a este proyecto a haber sido evaluado mediante un estudio de impacto ambiental, puesto que no es concluyente respecto de la posible afectación al medio humano. Todo esto, su señoría ilustre, implica, y con esto voy concluyendo mi alegato, en que las circunstancias descritas en cuanto a la exclusión de una zona en la cual subsiste una comunidad originaria, y que esto no haya formado parte de la discusión esencial de la evaluación del proyecto, implica una vulneración del principio preventivo. Eso es a todas luces evidente, su señoría ilustre. Y esto dado que el principio preventivo lo que busca en su esencia es evitar el acaecimiento de problemáticas ambientales. Y esto lo podemos descifrar o lo podemos obtener o concluir del mensaje de la Ley 19.300 como de los instrumentos internacionales que ha suscrito nuestro país. Y en ese sentido, el sistema de evaluación de impacto ambiental funciona, se nutre y obtiene sus conclusiones basados dentro de un marco de certeza científica en la información ambiental. Y esta información ambiental es a todas luces una información ambiental deficiente, incompleta en cuanto respecto a la afectación a los sistemas de vida de las comunidades originarias. Por lo tanto, el análisis que el proyecto debió haber efectuado era un análisis mucho más profundo que el solo incorporar esta zona dentro del área de influencia, pero respecto de un componente muy específico que se refería únicamente al tema del impacto vial. Por ello, su señoría ilustrísima, es que concluyo mis alegatos solicitando a este tribunal se sirva acoger la presente reclamación en todas sus partes y que en definitiva se deje sin efecto la resolución reclamada y por ende la resolución de calificación ambiental del proyecto, su señoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Por concluido el alegato de la parte reclamante. Puede comenzar su alegato la abogada de la parte reclamada, de acuerdo a los 30 minutos anunciados. Buenos días, su señoría. Con la venia de su señoría ilustre, comparece Stephanie Sáez Cuevas en representación del reclamado. En primer lugar, y como un argumento más bien de forma, quisiera hacer presente al tribunal que existen dos alegaciones que no fueron parte del proceso de las observaciones de las observaciones dentro del procedimiento de participación ciudadana, como tampoco de la reclamación administrativa. Sentido, la falta de reuniones del artículo 86 del reglamento del CIA y la procedencia o la falta de información relevante y esencial no habrían sido alegaciones que la reclamante había hecho ni a propósito de las observaciones ciudadanas ni en la reclamación administrativa. Vemos que esto efectivamente constituye una falta, una infracción al principio de congruencia, para lo cual nos remitimos a los argumentos que señalamos en nuestro informe.
A señalar desde ya que veremos a continuación cómo existieron todos los antecedentes en el procedimiento de evaluación ambiental que permitieron descartar los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300. En primer lugar, y para contextualizar un poco al... Era mostrarles una imagen que permite ubicar al proyecto y su infraestructura principal. En este sentido, el proyecto de la piscicultura de recirculación Balmaceda tiene sus principales instalaciones en un predio de aproximadamente 10 hectáreas, asignada con el número 1 en la presentación. Además, considera un segundo paño que se ubica entre la línea de playa y la ruta, donde se instalarán las bombas de succión de agua y las que impulsan el agua hacia la piscicultura. Y un tercer paño o predio cercano a la ribera del río donde se va a instalar la captación de agua dulce. Además, el proyecto contempla infraestructura en el sector del borde costero y mar, como ilustra la figura, que revisaremos con mayor detalle. Ahora bien, en relación a la debida consideración de las observaciones ciudadanas, en relación a la respuesta a la observación número 3, la que a juicio de los reclamantes solamente se referiría a señalar el tema del flujo de la modelación de los camiones, debemos hacer presente, señoría, que tal como se dijo en la relación, el predio correspondiente a la parcela número 8, perteneciente a un miembro de la comunidad indígena Azhualdayet, fue incorporado al área de influencia del proyecto. Esta figura ilustrar un poco, mostrar al tribunal más o menos dónde se ubica la parcela en relación al proyecto de la piscicultura Balmaceda. Tenemos como referencia la ciudad de Puerto Natales, a 23 kilómetros al sur de la ciudad de Puerto Natales se ubica la piscicultura Balmaceda, en el sector de la ribera del río Hollenberg, de la desembocadura del río Hollenberg, y a 13,5 kilómetros de la ciudad de Puerto Natales se ubica la parcela del señor Arnoldo Caro. Cabe destacar que el predio de del señor Arnoldo Caro se ubica además 300 metros hacia el interior, como se observa en la siguiente imagen, 300 metros hacia el interior desde la ruta del camino. Considerando esto, es que el director ejecutivo determinó cuáles eran los principales componentes que podría afectar a este proyecto ubicado a 9,5 kilómetros del proyecto, considerando que solamente la alteración al sistema de vía de esta comunidad podría darse por el aumento del flujo del tránsito vehicular. Señalamos que el director contó con toda la información para descartar los efectos del artículo 11 de la letra C, porque existía esta información tanto en la DIA como en las adendas que se presentaron al proyecto. Perdón. En esta figura se ilustra un poco el levantamiento que hizo el titular respecto de del medio humano existente alrededor del proyecto. En ese sentido, el titular realiza un levantamiento de información en un radio de aproximadamente 20 kilómetros, 11,6 kilómetros hacia el norte y un recorrido de 10,2 kilómetros hacia el sur. El titular destaca y levanta las siguientes viviendas o predios de distintas personas que se ubican en el sector de la ruta que utilizará el proyecto. Se realizaron encuestas para conocer la realidad de las personas, conocer sus principales actividades económicas y levantar información respecto a este componente. La casa del señor Arnoldo Caro, que corresponde a la parcela número 8, se encuentra, no se alcanza a ver en esta imagen, pero se encuentra a 500 metros hacia el norte
de la casa de don Juan Carlos Pacheco, que está asignada ahí con el número 36. Ubicándose dentro del radio de estos 10 kilómetros respecto del cual el titular realizó un levantamiento de información que permitió descartar el impacto al medio humano. En este sentido, y como explicamos, la potencial afectación que podría recibir el predio del señor Arnoldo Caro, perteneciente a la comunidad Cahuéscar, es la misma que podrían recibir sus vecinos, no existiendo en este aspecto una afectación en su calidad indígena, ya que el proyecto utiliza una vía de acceso público que podría afectar a todas las personas que tengan propiedades aledañas a esta vía. El potencial impacto que podría haber afectado entonces a la comunidad indígena sí se habría evaluado a propósito de la evaluación que se realiza de las viviendas aledañas al lugar. Nos advierte cómo el proyecto, que se ubica a 9,5 kilómetros al sur del predio de don Arnoldo Caro, podría afectar las reuniones de la comunidad Gualayet, las que se realizan en esta propiedad, que también es un sitio privado. En este contexto, la información en torno al impacto vial, sobre la cual versó la respuesta a la observación número 3, tenía como objetivo descartar la afectación de los grupos humanos, de los sistemas de vía de los grupos humanos, lo cual pudo ser descartado durante la evaluación a través del análisis vial y medidas que el titular presentó durante las adendas, y además la resolución recurrida complementa esta medida con medios de verificación para garantizar el flujo vial informado de manera de que no se produzca un impacto en un aumento significativo en los tiempos de desplazamiento de las comunidades que viven y de las personas que habitan en ese sector. Ahora bien, la reclamante alega que las respuestas a las observaciones número 4 y 5 en la resolución de calificación ambiental no abordarían la afectación socioeconómica y cultural, pese a que se habría indicado tanto la afectación del territorio como del maritorio. En ese sentido, quisiera hacer presente al tribunal que durante la evaluación ambiental sí existió un análisis de la posible afectación del maritorio y de la posible afectación socioeconómica del proyecto, como veremos a continuación. En relación a la posible afectación del maritorio, se debe señalar que el proyecto contempla la instalación de infraestructura en el sector playa y borde costero consistente en lo siguiente: un emisario submarino y una segunda cañería de desagüe como respaldo, una cañería de aducción de agua de mar y una cañería conductora para peces o salmoductos. Todo esto dentro de una concesión que ya se encuentra otorgada al titular. Además, el proyecto contempla la instalación de una plataforma flotante de 8 por 10 metros para la operación del salmoducto. Estas tres estructuras van ancladas al sustrato e instaladas bajo el nivel de las más bajas mareas, por lo que no hay infraestructura de superficie que pueda causar interferencia en la navegación. La intervención de la plataforma flotante es mínima en relación al espacio que se utiliza en el sector, permitiendo el tráfico sin problemas de cualquier embarcación que quisiese pasar por ahí, no afectando el libre tránsito de las posibles embarcaciones. En relación al uso del maritorio como lugar de extracción de recursos hidrobiológicos, el sector no presenta singularidades desde el punto de vista ecosistémico. Además, en forma previa a la realización de las obras, se va a realizar un rescate y relocalización de individuos de la especie Mulina edulis y Chorimitilus torus, presentes en la zona de emplazamiento del proyecto, minimizando así alguna posible afectación sobre los bancos naturales presentes en la zona y preservando la biodiversidad del lugar. Además, cabe destacar que el titular implementará un plan de monitoreo con posterioridad a la relocalización, con la finalidad de estimar la densidad de individuos y verificar cómo funcionó la relocalización. En relación a las medidas para evitar la aducción de posibles ejemplares o individuos marinos, hay que señalar que tanto la cañería de aducción como del emisario no se emplazan sobre el fondo marino, sino sobre lastres que le darán cierta altura, por lo que al no estar en contacto directo con el fondo marino, minimiza la posibilidad de que especies bentónicas puedan ser succionadas. Además, las cañerías cuentan con rejillas para evitar el ingreso de cualquier especie hidrobiológica, y la velocidad de succión que utilizará la cañería de aducción de agua es la recomendada por la EPA para evitar precisamente la succión de especies hidrobiológicas. Por otra parte, y en relación a los residuos generados por el proyecto,
Señalar a su señoría que estos cumplen con la tabla 4 del decreto 90 del año 2000 de SECPRES, y además, de acuerdo a las modelaciones presentadas durante la evaluación, el lugar es posible afirmar que el lugar permite la eficiente dilución del efluente de la descarga, y señalar que iguala las concentraciones del medio receptor a una distancia de 21 metros desde el punto de descarga del RIL. En el peor escenario, sin que alcance a llegar a la superficie. La pluma de dispersión quedará aproximadamente a una distancia de 409 metros del borde costero, por lo que no afectará el sistema litoral ni la salud de la población en caso de que se utilice como playa o para baño, ni tampoco las distintas actividades que se puedan realizar en el borde costero. Adicionalmente, el titular compromete la realización de un plan de vigilancia ambiental con la finalidad de poder analizar en el tiempo el comportamiento del sistema de tratamiento y emisario. Por otra parte, en relación al traslado de los SMOLT, esto se realiza a través de vías marítimas autorizadas por la autoridad marítima. Ahora bien, y en relación al sector playa y borde costero, señalar que la infraestructura del proyecto no va a impedir el acceso a la playa, no va a impedir el desplazamiento por el borde costero o la extracción de algún recurso en el borde. Los ductos asociados a la construcción a la infraestructura del proyecto van todos soterrados, por tanto la interferencia del proyecto en este aspecto va a estar acotada y limitada a lo que dure la instalación de los ductos, lo cual será un periodo determinado y limitado. Todos estos antecedentes constan en el expediente de evaluación ambiental, los cuales permitieron al director ejecutivo descartar un impacto significativo del proyecto en el sector del borde costero y maritorio, no afectando de esta forma algún tipo o uso tradicional o actividades que se desarrollen en el sector, pudiendo descartar así los efectos de la letra B y C del artículo 11 de la Ley 19.300, lo que nos permite establecer que esta preocupación sobre la posible afectación del maritorio se encuentra considerada dentro de la evaluación ambiental. Ahora, pasando a la falta de la debida consideración de la observación 4 y 5, que señala la reclamante, la cual haría referencia a la afectación socioeconómica de la comunidad indígena Gualayet. Primero, señalar a su señoría ilustres que lo que provocaría un impacto al sistema de economía y subsistencia, tal como lo acaban de decir en el alegato, en contraparte, es que la posible afectación estaría dada por la afectación del junquillo, que sería una especie vegetal utilizada para la fabricación de artesanía. Por lo que si descartamos un impacto sobre esta especie, nos permitiría también descartar un impacto significativo en los sistemas de vida de la reclamante. En primer lugar, es la propia observación de la reclamante en autos que señala que el junquillo se encuentra mermado en el sector de la desembocadura del río Hollenberg. Por lo tanto, no es algo que pueda imputarse a un proyecto que aún no se ha realizado. La siguiente figura. La captación la captación de agua va a estar dada por una bocatoma lateral, que es una intervención. Esto es una imagen bien referencial como para tener una idea de en qué consiste una bocatoma lateral, que es un canal desviador del flujo del agua sin alterar la hidráulica del río, permite el libre curso de las aguas y permite salvaguardar el caudal ecológico de este mismo, porque no lo represa, y al no represar el agua no afecta la biota que se encuentra en la ribera del río. Destacar también que si bien el titular tiene derechos por 100 litros por segundo de agua, no va a utilizar todos estos derechos adquiridos, sino solamente considera la utilización de 70 litros por segundo de agua. Y además, el titular en su adenda ciudadana compromete 3 alternativas de obtención de agua dulce como alternativas de abastecimiento ante una baja del caudal del río o ante un estado crítico de este. En primer lugar, compromete un sistema denominado cero descarga, el cual reduce la demanda de agua de recambio de la piscicultura de 70 litros por segundo a 4 litros por segundo, todo ello mediante una tecnología de desnitrificación y de fosforización de las aguas recirculadas.
recirculadas, perdón. Además va a instalar, se comprometió a instalar un estanque de acumulación de agua de 2.500 metros cúbicos, lo que permite al menos abastecer el proyecto por una semana mientras se utiliza el sistema de cero descarga. Y además contempla una tercera alternativa que consiste en la instalación de equipos de desalinización o de osmosis inversa que permite obtener agua dulce a través del agua de mar. Todo lo anterior permite descartar una afectación al recurso agua y, por tanto, a la biota y ecosistema alrededor de la ribera del río, descartando así una posible afectación sobre el Junquillo. Además, se debe señalar que el proyecto no va a restringir el acceso a la ribera del río, no afectando las actividades que ahí se desarrollen, lo cual nos permite descartar una afectación de la letra A del artículo 7º del reglamento del CIA. Ahora bien, y pasando a la observación número 6 que realiza la reclamante, relativa a la procedencia de la consulta indígena, si bien es cierto que la respuesta a la consulta, a esta observación, señaló que no se producían los efectos del artículo 11, esta pregunta debe también leerse en concordancia con la respuesta que hemos dado a la respuesta número 3, 4 y 5 del proceso de participación ciudadana, las cuales analizan los componentes necesarios para descartar una afectación significativa sobre el medio humano indígena. Que de acuerdo a lo que hemos señalado y como además consta en el expediente de evaluación, se descartaron todas las circunstancias establecidas en el artículo 7º del reglamento del CIA, ya que, como señalamos recientemente, no va a existir un uso o restricción al acceso a los recursos naturales utilizados por la comunidad, en este caso el Junquillo, no se afectará el caudal ecológico del río, ni por tanto a la biota del lugar. El proyecto no va a restringir el acceso y tránsito al sector playa y borde costero, y se descartó también un impacto significativo en los tiempos de desplazamiento producto del aumento del tráfico vehicular dado por el proyecto. También no es posible establecer una afectación al lugar, a las tradiciones o las reuniones que se puedan realizar en el periodo Don Arnoldo Caro, el cual se ubica a 9,5 kilómetros del proyecto en un periodo privado donde las principales partes, acciones y obras del proyecto no tienen cómo alcanzar a dicho predio. Debido a esto, es posible que para el Servicio de Evaluación Ambiental no fue posible establecer susceptibilidad a afectación directa que haga procedente un proceso de consulta indígena. Dicho esto, y para ir terminando, quisiera referirme a otros aspectos señalados en la reclamación de auto. Y en ese sentido, en relación a la reclamación relativa a que el director ejecutivo no habría cuestionado la metodología del levantamiento de información del titular, ni habría realizado ninguna gestión mínima respecto a la comunidad reclamante, y por otra parte, también abarcar lo que es la alegación relativa a la infracción del artículo 86 del reglamento del CIA. Primero, remitirnos a lo señalado en nuestro informe ya evacuado, haciendo presente a su señoría ilustre que en el marco de las actividades de participación ciudadana, en la primera reunión de fecha 1 de junio del 2016, dirigentes pertenecientes al pueblo cahuéscar advierten la existencia de patrimonio arqueológico en el lugar de emplazamiento del proyecto. Esta cuestión fue relevada dentro de la evaluación, modificando la ubicación de partes y obras del proyecto con el objetivo de no afectarlo. Además, en esa reunión se acordó con el Servicio de Evaluación Ambiental realizar una reunión exclusivamente con las comunidades indígenas, la cual se materializa el día 15 de junio del año 2016, en la que participó la reclamante, haciendo presentes sus principales inquietudes junto con otros miembros pertenecientes al pueblo cahuéscar. Bien, esta reunión se llevó con posterioridad a los 30 días que posee el servicio para tener término anticipado del proyecto. Quisiera hacer presente a su señoría que en el caso de las reuniones con los grupos humanos indígenas, uno no maneja al 100% los plazos y también deben adaptarse de acuerdo a la pertinencia cultural y a los tiempos de las propias comunidades. Sin embargo, y pese a ello, la reunión permitió relevar la información necesaria para descartar los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300 durante el proceso de evaluación, ya que con los insumos que se entregaron en esa reunión se permitió dar respuesta a las principales preocupaciones de la comunidad, como era la afectación del
caudal de agua del caudal del río Hollenberg y la posible afectación del maritorio. Para finalizar y señalar que aún en el caso hipotético de que su señoría ilustre estime que procedería a haber realizado las reuniones del artículo 86 del reglamento del Servicio de Impacto Ambiental, como señalarían los reclamantes, se debe hacer presente a su señoría que esta reunión tiene por principal objetivo levantar la información para efectos de determinar si existe una falta de información relevante y esencial, el cual en este caso era evidente que no había ninguna causal para terminar anticipadamente la evaluación del proyecto, por lo que en el evento de que se considere que existió una infracción al artículo 86 del reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en este caso este vicio no tendría la entidad para invalidar el procedimiento, remitiéndonos a lo expuesto en nuestro informe y haciendo presente a su señoría que en caso de retrotraer el procedimiento de evaluación para realizar las reuniones del artículo 86 sería ineficiente, ya que no modificaría el resultado de la evaluación debido a que fue posible descartar los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.013. Los argumentos ya expuestos, solicito desde ya el rechazo del presente recurso de reclamación. Muchas gracias. Por concluido el alegato de la parte reclamada, por el tercero coadyuvante, abogado José Domingo Hilarreborde, tiene sus 30 minutos anunciados. Por la venia este ilustre tribunal, alego en representación de Cillian Aquaculture S.A., solicitando se sirva a rechazar en todas sus partes la reclamación de autos por los argumentos que expondremos a continuación. Como cuestión preliminar vamos a resumir algunos de los argumentos o vamos a obviar algunos puntos, ya que en una serie de consideraciones coincidimos con lo planteado por el CEA, así que para evitar reiteraciones vamos a ir resumiendo. Sin embargo, hay ciertos puntos que no podemos dejar de mencionar, aun cuando son puntos que ya trató la abogada del CEA. Primero, Cillian, que Cillian es una empresa de capitales chilenos, es una empresa que cuenta con una operación en Chayagüe, en Pargua, en la 10ª región, y que Cillian ha sido una empresa que ha sido pionera en Chile, uno de los pioneros en Chile de usar pisciculturas de recirculación. Mucho se habla de los problemas de la industria salmonera, de los grandes efectos que genera, y siempre esos efectos, o en buena parte, están relacionados con el consumo de agua, que son industrias que son altamente demandantes en las exigencias de agua y el tipo de descargas que hacen, sobre todo cuando se ubican en el lago o cuando descargan arriba. Cillian lo que hace son pisciculturas de recirculación. ¿Y cuál es la gracia de esta tecnología? Es que permite recircular un 98% de las aguas que ingresan a la piscicultura. Por lo tanto, capto un 2% y descargo un 2%. Obviamente una tecnología mucho más cara que las pisciculturas de flujo abierto, pero se estima, y bueno, hay distintos papers, pero se estima que esto puede hasta reducir hasta 1000 veces el consumo de agua de una piscicultura. Por lo tanto, cuando Cillian buscó un segundo lugar o segunda destinación donde instalar un proyecto, buscó un sitio que permitiera reducir al máximo los posibles impactos ambientales a generar. Y es así como dimos con este sitio en la Bahía de Desengaño, al sur de Puerto Natales, y es un terreno que está ubicado a 23 kilómetros de Puerto Natales y que, como veremos en fotos que se muestran a continuación, presenta características que permiten reducir impacto. Sin embargo, respecto a esta evaluación ambiental se puede señalar que se podría decir que fue extremadamente exitosa en el sentido de que el proyecto, si bien entró con cierta tecnología que ya era muy buena o top de línea, durante la evaluación ambiental se fueron asumiendo nuevos compromisos precisamente a raíz de la participación ciudadana y de las reuniones que se hicieron con las comunidades. Esto permitió incorporar, como ya dijo la abogada del CEA, cosas adicionales a la tecnología de recirculación que permiten aún más reducir los impactos. Y es ahí donde se implementa la tecnología del acero descarga. Y la acero descarga es una tecnología que no es menor para un titular de un proyecto porque implica un aumento de costo en un 10%. Este es un proyecto que tiene costo de alrededor de 24 millones de dólares y el implementar la acero descarga aumenta en un 10% esos costos. ¿Qué implica la acero descarga? Significa que sí, y esto lo detectamos desde que se ingresó el proyecto, el CEA planteó la preocupación del río Hollenberg, que es un río que durante muchos periodos del año presenta un bajo caudal.
Entonces identificamos que lo primero que tenía que hacer este proyecto era instalar una bocatoma lateral. ¿Por qué una bocatoma lateral? Y después vamos a mostrar cuál es la bocatoma que existe por otro proyecto en el sector, y era una bocatoma que permite reducir al máximo los impactos en el caudal ecológico. Pero además dijo, señores, yo necesito que me asegure que cuando haya bajo caudal, usted ni siquiera va a captar los 70 litros por segundo que tiene derecho, y es ahí que el acero de descarga permite bajar de 70 litros por segundo a 4 litros por segundo. ¿Por qué? Porque implementa un sistema de desnitrificación y desfosforilización de las aguas y permite recircularlas. Lo mismo el estanque de acumulación de agua y la planta osmosis inversa, es decir, que incluso los 4 litros por segundo para sacar del río Hollenbeck, los puedo sacar del mar y funcionar con una proporción importante de agua de mar. Y lo importante es que estos compromisos fueron incorporados a raíz de las observaciones que se hicieron en las participaciones ciudadanas como respuesta a la Adenda PAC. En esta foto se puede apreciar cómo es el entorno del lugar. Este es precisamente el predio donde se ubica el proyecto, que se puede apreciar que es un área muy poco intervenida y donde no se aprecian gente que vive alrededor. Eso muestra una foto más periférica, y el tema del radio en kilómetros para mostrar las proporciones. El predio de señor Hernando Caro, que hace referencia a la reclamante, se encuentra se podría decir en el vértice superior, ahí donde sale el lote número 8, y está a una distancia de 9,8 kilómetros. Como consta de los alegatos de mi distinguidísimo contradictor, toda la argumentación de la reclamante se centra en el hecho de que no habrían sido considerados dentro del área de influencia. Y efectivamente no fueron considerados dentro del área de influencia, y lo que se hizo era el levantamiento de medio humano, que había sido criticado como solamente de los 9 solamente se entrevistaron 4 personas, es porque las otras 5 casas no están ocupadas, y como tal cual como consta en el anexo 3 de la DIA, las otras 5 casas no están ocupadas. Esta casa se encuentra un poco más al norte y no fue incluida originalmente en la línea base. Sin embargo, en la primera reunión que se hace a raíz de la PAC, que fue el 1 de junio del 2016, concurren miembros de la comunidad Cahuéscar y hacen presente, y está textual en la página del CEA, dicen, señores, en este lugar existen predios de comunidades indígenas otorgadas por la CONADI. Y efectivamente, el año 2015 se le asigna al señor Hernando Caro, es decir, un año antes de que ingresara a la zona ambiental del proyecto, un predio ubicado en el lote 8C. ¿Qué hace el CEA frente a esa información? Esta comunidad Juan Layep había sido identificada en la DIA en el capítulo 4, es decir, con la información que nos proporcionó la CONADI, se identificaron 4 comunidades indígenas y una que estaba en el sector, que voy a hacer a Juan Layep, pero se identificó por parte de la CONADI como una comunidad, de acuerdo al propio consulta pública hecha por la CONADI, como una comunidad urbana. Entonces, en la primera reunión del 1 de junio se menciona la existencia de estos predios y por lo tanto, ¿qué hace el CEA? El CEA convoca una reunión exclusiva para los miembros de la comunidad Cahuéscar que se efectuó el 15 de junio del 2016. Porque esa no es una reunión del artículo 86, como critica la reclamante, es por los plazos, es porque la admisibilidad de esta DIA fue el 18 de abril, la consulta pública, sobre todo de la comunidad, se abre a finales de mayo y por lo tanto esta reunión está en lugar en junio. Por lo tanto, cuando el 15 de junio se tiene lugar esta reunión, ya habían pasado los 20 días que se contempla para realizar estas reuniones. Pero lo importante es analizar qué fue lo que se discutió en esa reunión, qué fue lo que se planteó en esa reunión. Y está en el acta, reunión a la cual asistió por supuesto la reclamante, y plantea las mismas preocupaciones que plantea ahora. Plantea en primer lugar, existe un predio en el lugar; segundo lugar, se afecta al junquillo; tercer lugar, esto debiera ser consulta indígena; cuarto lugar, hacemos un uso ancestral del maritorio del territorio. Frente a esa información es que en la respuesta a la Adenda PAC se acompañan todos los antecedentes necesarios para descartar impactos significativos o efectos circunstancias del artículo 11 en dicho predio. Me preguntan hoy día, mirando en retrospectiva, si fue un error en esa respuesta no haber dicho sí, está dentro del área de influencia. Probablemente sí, se tendrían que haber incluido, pero fue un error que subsanó el CEA. En cambio, lo que hizo el titular fue acompañar todos los antecedentes para descartar los efectos, impactos y circunstancias, características del artículo 11. ¿Qué dice la reclamante frente a eso? Dice, señor, no era la instancia. O sea, usted cuando se corrigió el vicio al momento de del recurso de reclamación ante dirección ejecutiva, lo que ha dicho en estos estrados no era la instancia oportuna, sino que tendría que haberse ab inicio. ¿Y qué hace para ello? Además cita el fallo, lo cita ciertos considerandos del fallo de la Central Mediterráneo. Y queremos detenernos en ese punto porque el caso de la Central Mediterráneo tiene ciertas particularidades que lo hacen muy diferente de este.
La central Mediterráneo era un estudio de impacto ambiental donde lo que se discutía era si el estudio antropológico preparado por la línea de base de medio humano y un estudio de impacto ambiental tenía o no tenía las características suficientes. Recordemos que en ese estudio de 42 familias, 19 familias no habían sido consideradas, había desconocimiento de dónde se emplazaban, a dónde vienen estas familias, y esos son precisamente los considerandos que va tomando tanto este tribunal como la Corte Suprema para revocar esa RCA. Pero creo importante tenernos en un fallo de este propio tribunal, dictado en el caso de Central Las Flores, donde se dice, señores, en las declaraciones de impacto ambiental no podemos exigir que se levante una línea de base de medio humano con todos los requisitos del artículo 18, letra E, número 10, sino lo que se debe hacer, este es el considerando 73 del fallo, es acompañar los antecedentes que permitan descartar la existencia de los efectos del artículo 11. Y por mucho que la metodología de levantamiento de medio humano pueda tener deficiencias, esa información debe ser considerada por el SEA para efectos de determinar la existencia o no de algún impacto significativo. ¿Qué dice mi distinguido contradictor respecto a eso? Y eso es algo que se repite 2 veces en su reclamación. Dice, señor, el problema con esa información es que no fue entregada para descartar la existencia de impactos, sino que fue entregada con otros fines, que fue para señalar que no estaba dentro del área de influencia. Nuestro punto aquí es no mirar a la formalidad de por qué se entregó la información, sino que lo relevante es que la información está y consta en el expediente. ¿Y qué es lo que se hizo? Si bien no se reconoció por parte del titular dentro del área de influencia, sí hizo un esfuerzo a analizar componente por componente de cómo nosotros podríamos afectar el proyecto. Y hemos visto en el alegato de mi distinguido contradictor y lo que está en el escrito, es que no se han identificado cuáles serían en concreto esas afectaciones que se generarían respecto a los sistemas de vida. Y vamos a ir repasando uno a uno. Entonces, lo primero que se critica en parte de la observación número 3 por parte de la reclamante es el hecho de que el SEA habría como tomado la observación y no la consideró debidamente. Y recordemos, esta es una reclamación del 17 número 6 que analiza si se consideraron o no debidamente las observaciones de la reclamante. Y la primera observación dice, señor, el SEA lo que hizo fue tomar esta alegación y circunscribírmela exclusivamente al impacto vial, en circunstancias que la observación número 3 nosotros íbamos mucho más allá, íbamos a los sistemas de vía. Entonces, pero tomemos por qué se habla del impacto vial. En la misma observación número 3 que se hizo por parte de la reclamante, lo que dice, señor, el predio del señor Arnaldo Caro se ubica en la ruta I-340, que es la misma ruta que utiliza el proyecto. Y se puede ver en el punto rojo y abajo donde el camino se mete hacia adentro, es el lugar donde está la piscicultura, recirculación, lago almacén. ¿Qué podemos decir del flujo vial? Aquí, ¿qué fue lo que se hizo? El proyecto hizo un censo vial. Hizo un censo vial, analizó cuál era la congestión en la ruta, una medición de 12 horas para analizar cuántas personas usan este camino y cuánto va a ser la recarga o cómo va a afectar los flujos vehiculares o el tráfico, los tiempos de desplazamiento de las personas que usan la ruta. Y por lo tanto se llega a que en la fase de construcción se va a aumentar de 1 a 4 vehículos por hora. Y por lo tanto se concluye, y por todo el análisis que se hace, que durante la fase de construcción va a haber un aumento de 12 vehículos en el peor de los escenarios, porque lanzando el peor escenario, 12 vehículos. Y durante la etapa de operación, en el peor de los escenarios van a ser 18 vehículos. Pero esto es considerando el peor de los escenarios. ¿Por qué? Porque el proyecto de circulación lago almacea contempla que todos los smolts van a salir por vía marítima a través de wellboats. Por lo tanto, las únicas circunstancias cuando no se va a hacer transporte por vía wellboats es o porque esté dañado el salmoducto o porque las condiciones marítimas no permitan evacuar por vía marítima. Por lo tanto, si yo considero que hay malas condiciones climatológicas, considero que está dañado el salmoducto, considero todo el transporte de insumos de personal, en el peor de los casos, durante la etapa de operación, van a pasar 4 vehículos por hora por afuera del predio del señor Arnaldo Caro, que está a su vez 300 metros hacia adentro. Entonces, ¿qué medidas además se toman respecto de este componente de la evaluación ambiental? Se comprometió la humectación de distintos tramos de la ruta I-340 durante la etapa de construcción. ¿Por qué? Porque en esta etapa sabemos que efectivamente van a pasar los 12 camiones al día. Y precisamente si uno ve las zonas que se propone humectar, es precisamente afuera del sector donde se encuentra la vivienda del señor Arnaldo Caro, que a su vez está a 10 kilómetros de distancia del proyecto. Por lo tanto, el SEA considera, dice, señores, este predio está a 10 kilómetros del proyecto. Por lo tanto, lo que debemos analizar es el impacto sobre el flujo vial que puede producir este proyecto respecto de los sistemas de vida o condiciones de las personas que van a este predio a reunirse. Y considera que el impacto que genera el flujo vial es mínimo. Y además que existen medidas. Y por lo demás el SEA, al declarar que se encuentra dentro del área de influencia,
plantea medidas adicionales y dice, señor, ¿sabe qué? Quiero que exista una posibilidad de registrar efectivamente cuándo sale o cuánto entra un camión y además que se informe a la SMA cada vez que usted no haga uso del transporte de smolt por vía marítima. Por lo tanto, de esta forma me aseguro que este predio que está a 10 kilómetros no va a tener una afectación directa o una susceptibilidad de afectación por parte del proyecto. Eso respecto a el impacto vial. ¿Qué otro impacto ha dicho la reclamante o ha enunciado la reclamante respecto a sus sistemas de vía? Dice, señores, tanto la observación número 4 como lo ha dicho en estrado, señor, había una afectación respecto del junquillo. ¿Y qué es lo que es el junquillo? El junquillo es una especie vegetal que se encuentra efectivamente en la desembocadura del río Hollenberg. Entonces, para efectos de analizar de qué forma podemos afectar el junquillo como proyecto, bueno, y la observación lo dice muy claramente, en la observación número 4 dice, señores, los descensos de agua existentes en el río Hollenberg determinan o pueden afectar el junquillo. Número 1, esos descensos de agua son previos al proyecto. Nuestro proyecto no está construido, no está operando, por lo tanto los descensos de niveles de agua que han afectado al junquillo históricamente no empiezan a nuestro proyecto. Pero ¿cómo podemos como proyecto hacernos cargo de esa alegación? Primero, se diseñó una bocatoma lateral. La foto que ustedes ven en pantalla no es de una bocatoma lateral, es de la bocatoma que hoy día existe en el río Hollenberg. Y como pueden ver, es una tecnología muy distinta a la bocatoma lateral, porque es una bocatoma, como pueden ver, represa de cierta forma el río. Y esta fue una preocupación de entrada del CEA cuando se tuvo la primera reunión con ellos antes de ingresar. El CEA dice, este río no admite otra bocatoma de estas características y por lo tanto ustedes, si quieren que este proyecto avance, requiere emplear una tecnología adecuada para la captación de agua. Y es por eso que se llega a esta bocatoma, y este es el perfil de una bocatoma lateral. Como se puede ver a la derecha está el curso de agua, y lo que hace es que pone un pequeño muro de forma lateral que hace una cota mínima. Por lo tanto, si el río no presenta cierta cota, el agua no ingresa a esta bocatoma lateral. Además en el canal de entrada tiene una puerta, por lo tanto se puede cerrar. Y esta bocatoma lateral, tal cual como se analizó en la evaluación ambiental, garantiza que pase 4 veces el caudal ecológico del río. Por lo tanto, la afectación que como proyecto podemos hacer respecto del junquillo por la disminución de nivel del agua es mínima, porque si no está el agua para que viva el junquillo, el agua tampoco va a entrar a nuestra piscicultura. Esto además fue acreditado en la evaluación ambiental y además en la evaluación ambiental se aportó otro antecedente que es muy importante, que es que el junquillo que existe en la desembocadura del río Hollenberg es un junquillo que está seco, que se resquebraja. Por lo tanto, no es un junquillo que sea apto para la elaboración de artesanía, que fue lo que se alegó como una instancia de subsistencia de la comunidad cahuéscar. Pero a instancia de este recurso fuimos más allá y fuimos a entrevistar a todos los artesanos de Puerto Natales. En el Puerto Natal identificamos 16 artesanos. De compañía de un notario se preguntó, señores, ustedes, 1, ¿venden o no venden junquillo? Y 2, en caso de venderlo, ¿de dónde viene este junquillo? De los 16 puertos artesanales que hay en Puerto Natales, 10 de ellos declararon vender productos de junquillo. Y de esos 10, 8 declaran no lo elaboramos nosotros, sino que los compramos desde vienen desde Puerto Edén. Puerto Edén Puerto Edén está ubicado a 328 kilómetros de la piscicultura, por lo tanto claramente el junquillo que viene allá no tiene ninguna relación con nuestro proyecto. Sin embargo, 2 personas de los 10 declararon que efectivamente fabricaban productos con junquillo, pero que ellos sacaban el junquillo de un lugar llamado Estancia Lago Pinto, y esa Estancia Lago Pinto está ubicado a 17 kilómetros al sur de nuestro proyecto. Es decir, nosotros en la evaluación ambiental pudimos acreditar que nuestro proyecto no va a generar una afectación respecto al recurso junquillo porque no afectamos ni hacemos que desciendan los niveles de agua, pero además, confirmando esa circunstancia, ninguno de los artesanos que existen en Puerto Natales vende productos con junquillo que haya sido sacado, elaborado, obtenido del río Hollenberg. Eso respecto al junquillo, por lo tanto nos sentimos tranquilos que respecto de la afectación del sistema de vía, subsistencia económica de la comunidad cahuéscar, no es efectivo y están los antecedentes de la evaluación ambiental de que el junquillo no es una de las causales por las cuales podría haber sido afectado. Siguiente, las instalaciones marítimas. Las instalaciones marítimas, se ha dicho además que la comunidad cahuéscar hace un uso ancestral del maritorio. Entonces nos pareció importante circunscribir cuáles son los impactos en el maritorio que tiene nuestro proyecto. Como ya dijo la abogada del CEA, nuestro proyecto tiene 3 instalaciones. Tiene
toma de agua de mar, descarga de agua de mar y un salmoducto. Tanto la toma de agua de mar como la descarga del emisario son subterráneos. Si bien tienen 440 metros, solamente en tierra son alrededor de poco menos de 30 metros y el resto de los 410 metros son submarinos, por lo tanto no van a afectar ninguna embarcación. Y lo que sí está sobre el nivel del agua es el salmoducto. Esta es una imagen de la piscicultura que tiene Silan en Chayagüe, que son exactamente las mismas características de la piscicultura que queremos construir paisaje, porque a raíz de la evaluación ambiental se hizo un compromiso por hacer una piscicultura que tuviera otro tipo de perfil o de imagen, para afectar menos el paisaje. Pero lo relevante de esta imagen es el salmoducto. El salmoducto es una instalación que tiene 100 metros de largo y que al final tiene una pequeña balsa. Por lo tanto, la afectación en el maritorio que va a causar el proyecto y cómo podría afectar este territorio ancestral de la comunidad de Cahuéscar es esa instalación de 100 metros y esa pequeña balsa. No podemos dejar de hacer referencia que cuando se habla de uso ancestral del maritorio, es relevante mirar qué ha hecho la comunidad Aguas-Layep respecto del uso del maritorio. Y durante la evaluación ambiental, la comunidad Aguas-Layep solicitó la constitución de una EMCO, Área Costera Marina Protegida. Pero lo particular es que esa EMCO no se emplaza en la bahía de Desengaño. O sea, si uno mira la EMCO solicitada por la comunidad Aguas-Layep durante esta evaluación ambiental, no incluye la bahía de Desengaño, lo cual nos parece que es un antecedente más que suficiente para acreditar que nuestro proyecto no afecta el uso ancestral del maritorio que hace esta comunidad, porque de lo contrario la solicitud de esta EMCO habría incluido, obviamente, que es posterior a este proyecto, habría incluido ese sector. Otro componente que fue analizado o que fue mencionado por las preguntas que hicieron, por los comentarios que se hicieron en esta reunión del 15 de junio y que fue mencionada también en la observación en el marco de la DIA, es el componente arqueológico, de que aquí se estaría afectando un componente arqueológico relacionado con las comunidades indígenas. Y en ese sentido, el proyecto modificó su diseño para no afectar los componentes arqueológicos, comprometió un monitoreo arqueológico permanente durante la etapa de construcción y el cercado de ciertos sitios. Por lo tanto, tenemos que este no es un proyecto que genere emisiones atmosféricas, y las emisiones atmosféricas que genera son mínimas y principalmente dadas porque este proyecto, a raíz de otra observación ciudadana que se hizo respecto a qué se hace con los residuos del proyecto, es un proyecto que implementa una tecnología de incineración de lodos y de mortandades. Porque hubo una preocupación, sobre todo a raíz del caso de Chiloé, durante la evaluación ciudadana dijeron qué iba a pasar si con el ensilaje y con las mortandades, y aquí se plantea incineración de lodos y ensilaje. Y además, para efectos como hubiera un cuestionamiento de si esa tecnología iba a generar emisiones en la zona, se comprometieron monitoreo de emisiones atmosféricas que van a ser reportadas periódicamente a la SMA. Entonces, emisión atmosférica el proyecto no tiene, o mínimas. Las descargas cumplen con la tabla número 4 y, como decía la abogada del CEA, el área de difusión son menos de 20 metros, por lo tanto no es que está afectando el recurso bentónico. El proyecto compromete un plan de vigilancia ambiental permanente para efectos de acreditar tanto la calidad del agua como las comunidades bentónicas. El proyecto contempla relocalización para efectos de la instalación de los emisarios submarinos para efectos de no afectar la fauna marina. El proyecto no genera ruido. El proyecto no tiene ningún impacto visual donde tiene el predio de la reclamante. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es la posible afectación de nuestro proyecto a las reuniones que se realizan en la estancia, en el lote 8, letra C, del señor Arnaldo Caro? Y la respuesta es que ninguna, y la respuesta es que el SEA contaba con los antecedentes suficientes para descartar la existencia de impacto, y por lo tanto la decisión está debidamente fundada, y lo más importante, que es lo que nos tiene esta sede, es que las observaciones de la reclamante fueron debidamente consideradas. Se ha cuestionado acá la existencia de la reunión del artículo 86. La reunión del 15 de junio, si bien no es la reunión del artículo 86 porque no fue relacionada dentro de plazo, no debemos olvidar que lo que busca la reunión del artículo 86 es determinar si existía la información necesaria o si falta la información necesaria para declarar un término anticipado del artículo 48. La verdad es que esa información existió, fue debidamente acompañada, están los antecedentes del expediente y no hemos encontrado y esta fue una persona reclamante, participó de la evaluación ciudadana, tuvo las reuniones, reclamó administrativamente y hoy día reclama judicialmente, sin embargo todavía no encontramos un impacto o una afectación de cuál es la posible afectación al sistema de vía.
Y en este sentido, si bien se ha señalado, y lo señala también el Federal Central Las Flores, que uno no puede en el marco de una evaluación de impacto ambiental esperar que sean las comunidades las que indican cuáles son las afectaciones, sí, y lo dice ese fallo, cuando existe una entrega de información, cuando el CE, la Dirección Ejecutiva, ponderan la información y en instancias de reclamación administrativa y judiciales se cuestiona esa información, tiene que existir de parte del reclamante una aportación de cuáles, en qué consistirían esas afectaciones específicamente. Y lo cual en este sentido no ha ocurrido, sino que se han enunciado afectaciones en sentido genérico, pero nada en concreto. Adicionalmente, no puede dejarse pasar que ese posible vicio de no haber hecho la reunión de 86, más que un vicio que pueda alegarse en esta instancia, no habiéndose alegado en sede administrativa, parece más un vicio que justificaría un recurso de invalidación, más que una reclamación por no haber ponderado obviamente observaciones que no incluían ese aspecto. Por esas consideraciones, solicitamos a este ilustre tribunal que se sirva a rechazar en todas sus partes la reclamación, la cual, como señalábamos, se basa en la decisión número 6 y busca única y exclusivamente atacar la decisión de la Dirección Ejecutiva. Gracias. Muchas gracias. Por concluido el alegato del tercero coadyuvante. A continuación se le ofrecerá la palabra a los señores abogados para que formulen rectificaciones de hecho respecto a los alegatos de su contraparte. Son rectificaciones de hecho, no son rectificaciones jurídicas ni tampoco contraargumentaciones. ¿Por la reclamante? Ninguna, señoría ilustre. Muchas gracias. ¿Por la reclamada? No tengo rectificaciones, gracias. Tampoco por el tercero coadyuvante. Perfecto. Bueno, de conformidad a lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, existe la posibilidad de que el tribunal pueda formular preguntas a los señores abogados en relación a sus respectivos alegatos. Ministro Retamal. Sí. Muy buenos días. Tengo la primera pregunta para el colega señor Nelson Pérez. Señala justamente que dentro de aquellos aspectos que se reclaman, habría una vulneración fundamentalmente al bloque de garantía establecido en el artículo 6º y 7º del convenio 169 de la OIT. Fundamentalmente en cuanto a una alteración al uso ancestral del territorio. Quisiera saber de qué modo acreditaron esta circunstancia durante el procedimiento administrativo o durante el proceso que se hizo de consultas indígenas o durante las reuniones PAC, me corrijo. ¿De qué manera esto fue acreditado ante el SEA? Que a su juicio no podría supuestamente pensar o hacer pensar que no fue ponderado adecuadamente. Se acompañaron antecedentes de este uso ancestral, se acompañaron elementos de juicio que permitieran a la institución hacer valer este uso ancestral, como para reforzar esta preocupación o para reforzarlo, ya sea durante la sede administrativa o durante la celebración de estas reuniones. Respecto de lo planteado durante las reuniones PAC, en ese sentido, la representante de nuestra comunidad señaló, digamos, entre otras cosas, el tema de las afectaciones que en definitiva después se hicieron de material dentro de la participación ciudadana, dentro de las observaciones ciudadanas. En ese sentido, el acreditar, digamos, el uso ancestral depende, digamos, del vehículo jurídico en el cual eso se puede hacer efectivo, y en ese sentido en las reuniones se plantearon afirmaciones y el resto se plasmó en las observaciones ciudadanas, que es como lo establece, digamos, el sistema de evaluación. Pero estas observaciones se hicieron con alguna precisión que pudiera permitir algún elemento que a la institución le pudiera decir si efectivamente algo donde poder tomarse un poco y no quedara solamente en afirmaciones. Me explico. Más allá de indicar que esto afecta el uso ancestral, que esto ha sido usado por el tiempo, ¿se dieron antecedentes concretos que pudieran ser acreditables o al menos investigables, digamos, de alguna manera por la institución para corregir o para denotar que efectivamente existía este uso ancestral? No, en ese sentido, como nada más que lo que está planteado en las observaciones, señoría.
No tengo más preguntas, muchas gracias. Muchas gracias, ministro Villalobos. Muy buenos días nuevamente. Quisiera formular algunas preguntas. Voy a partir con usted, don Nelson. Quisiera que me pudiera narrar de qué forma las observaciones que no habrían sido debidamente respondidas por el SEA dan cuenta, en el momento en que fueron formuladas, de la falta de información esencial y de la eventual presencia de efectos del artículo 11, porque entiendo que usted señaló en su alegato de que están íntimamente relacionadas y que no habría falta de congruencia cuando entramos al análisis de la falta de reunión del artículo 86 y de la falta de información para descartar los efectos a propósito de las observaciones formuladas por la comunidad. Entonces me gustaría que me ayudara a ver ese vínculo. Básicamente las observaciones plantean una serie de inquietudes cuyo núcleo común es la exclusión del área, digamos, del predio, en ese sentido, durante la etapa de evaluación, como parte del área de influencia. En ese sentido, al plantear el hecho de la exclusión y el análisis de esta comunidad Cahuéscar dentro digamos, del área de influencia, lo que se plantea en aras de la congruencia es que al ser excluida, los vehículos normales o los instrumentos naturales de la participación ciudadana para las comunidades originarias se ven mermados. Se ven bloqueados en ese sentido, y ahí es, digamos, donde está la relación entre la necesidad de que se hubiesen realizado estas reuniones a causa de que esta zona donde habita la comunidad de Cahuéscar, donde realiza su ceremonia, ha sido excluido. Correcto. ¿Y por qué no es suficiente la incorporación en sede recursiva, entonces? Perdón. En sede recursiva, el SEA reconoce la omisión, ¿no es cierto?, de este predio, y establece medidas particulares de protección a cualquier instancia que acontezca ahí, porque no la conoce. Sí. Entonces, usted señala que esto tampoco es suficiente. Si bien la medida puede ser efectiva, no es incorrecto también señalar que es una medida parcial, dado que el planteamiento principal es establecer una incorporación dentro de la evaluación, una incorporación más integral. Uno no dice que la medida sea incorrecta, uno dice que la medida no ve, digamos, todo el panorama respecto de la comunidad excluida. Eso es. Eso me lleva a hacerle otra pregunta. Usted, como representante de la comunidad, ¿nos podría ilustrar respecto de, en una hipótesis de que se hubiese ampliado, por ejemplo, este diagnóstico del medio humano e incorporado el predio número 8, la parcela número 8, qué hallazgos habría contenido ese informe? ¿De qué hubiese dado cuenta el informe? Si hubiesen podido entrevistar al señor Caro, por ejemplo. Por ejemplo, una de las alegaciones que solamente constan en una reunión respecto de la afectación del Junquillo. A lo mejor si nosotros incorporamos a esta comunidad, el titular puede haber tenido una visión, o la administración puede haber tenido una visión mucho más amplia respecto de la posible afectación del Junquillo, más de la que tiene. En ese sentido. Nosotros detectamos en el expediente que, conforme al informe de la CONADI, la comunidad tendría cerca de 12 miembros. ¿Eso es correcto? Sí. Son 12 miembros. ¿Y de esos 12 miembros, quiénes practican la cestería? Lo desconozco, señoría. ¿De quiénes? ¿Y quiénes son efectivamente? Tengo más preguntas para usted. Me voy a mover hacia el SEA. Usted señaló en su alegato de que no habría ninguna singularidad ecosistémica en la zona de impacto del proyecto. Sin embargo, me gustaría saber, por ejemplo, si es que en esa zona existe algún otro desagüe de un cuerpo lacustre que se comunique directamente al mar, donde también haya junquillo. Y si eso no es para usted una singularidad biológica. Desconozco la existencia. Sé que por la ribera del frente existe la piscicultura de salmones magallanes, pero desconozco el sistema de si poseen un emisario, pero podría hacerlo presente. Porque usted se refirió a la singularidad biológica del ecosistema marino. Sí. Pero aquí tenemos la situación de que hay un ecosistema límnico, que está conectado mediante un ecosistema fluvial al mar, directamente.
Y es en el ecosistema fluvial donde se señala, ¿no es cierto?, de que habría la existencia de junquillo, que es una especie que estaría afectada por un proyecto anterior. Entonces mi pregunta es, ¿esa situación de la conexión de un lago hacia el mar en un río que cuente con este junquillo es habitual en la zona de influencia del proyecto? La verdad que es muy técnico para contárselo su señoría, no. Bien. Ahora, en relación, me llamó mucho la atención cuando usted informó respecto del informe de levantamiento de medio humano y dijo que el informe se habría desplegado cerca de 11 kilómetros hacia el norte y cerca de 10 kilómetros hacia el sur. En circunstancias que la parcela del señor Caro, todo el mundo señaló, excepto una locución, dijo 10 kilómetros, pero las partes serían contestes en señalar de que este se encuentra a 9,5 kilómetros desde el sector donde se va a instalar el proyecto. O sea, la pregunta es la siguiente, si el análisis del medio humano se extendió hacia 11 kilómetros hacia el norte, ¿cómo es que no se incorporó el predio del señor Caro? Y tal como lo dijo el abogado del titular, efectivamente fue un error de parte del titular, porque efectivamente está dentro del radio que se levantó, y en eso está en el kilómetro 9,5 y él hizo un radio hasta los 11 kilómetros al norte. Desconozco la razón por la cual no se habría incorporado el predio y que fue lo que la... Digamos que fue una situación incidental. Entonces, se distingue entonces que hay un error y que el predio efectivamente debió haber sido catastrado, debió haber sido incorporado, pero tenemos la singularidad de que en este predio reside una persona que pertenece a una comunidad indígena. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿por qué no se actualizó el informe de medio humano? Sino que se abordaron los efectos en los otros componentes ambientales e indirectamente, ¿no es cierto?, se analizó cómo estos podían tener o no impacto sobre las comunidades indígenas o un eventual uso ancestral del territorio, del maritorio o de los componentes biológicos. Sin embargo, el informe de medio humano no se actualizó. Su señoría, es que en la adenda el titular se le hace la consulta, pero no reconoce la existencia del predio indígena en el área de influencia del proyecto, porque señalaría que se sobreestimó esta área de influencia y no habría ni una afectación de parte del proyecto al predio, salvo la posible aumento del tráfico de camiones, que fue lo que en su respuesta a la observación... Correcto, yo puedo entender de que en ese sector, en esa zona, en la zona norte del área de influencia del proyecto, no todos los impactos de la actividad se extienden, eso es correcto. Sin embargo, me obliga a trasladarle la pregunta a su coadyuvante en el sentido de que, habiéndose detectado de que el mismo titular definió un área de influencia a diagnosticar respecto al medio humano de 11 kilómetros hacia el norte y de 10 kilómetros hacia el sur, ¿por qué una vez que en la participación ciudadana es parte de la evaluación de impacto ambiental? No es un mecanismo paralelo y aislado. ¿Por qué no se actualiza el informe de medio humano? No, y en eso traté de ser claro en el legato, pero lo preciso ahora, a todas luces, estimamos eso fue un error, o sea, se debió haber actualizado el informe. ¿Y cuál fue el enfoque que dio la consultora ambiental a cargo del tema? Fue decir, señores, y lo que se puede apreciar es que, como dicen, grabarlo tan lejos los 10 kilómetros y tratan como de justificar en los impactos y efectos. Dicen, vamos a hacernos cargo de cuáles son todos los impactos, efectos y características que se generan en ese predio, acompañan la información, pues estoy de acuerdo con ustedes de modo indirecto, correcto, sin actualizar el medio humano, y eso estamos conscientes de esa eficiencia, pero nuestra pregunta, lo que hemos alegado es en qué se traduce esa eficiencia. Eso es lo que quisiera yo tratar de ilustrar con las preguntas que estoy formulando. ¿Qué hubiésemos encontrado si en vez de analizar los componentes ambientales que podrían afectar el medio humano, hubiésemos analizado el medio humano? Porque el predio se consideró como un predio. Exacto. No como fuente de información respecto al medio humano. Exacto, pero la pregunta de aquí, usted se la hizo al abogado de la comunidad, se le hizo a la comunidad, juntamos con la comunidad y han sido incapaces en distintas instancias verbales, escritas y múltiples oportunidades en identificar algún tipo de afectación. Entonces la pregunta es, si mi proyecto no genera ningún efecto en ese lugar, ¿de qué forma yo podría llegar a afectar ese medio humano que se genera en ese predio? O sea, independientemente correcto, de la actividad que se realiza en ese lugar, y que lo hemos preguntado aquí, se ha preguntado a ellos personalmente, se ha preguntado y te han tenido por escrito, no hay una afectación, porque de lo contrario se había cumplido con la carga de indicar en qué consiste esa afectación que no se ha realizado en auto. Si pudiera volver atrás, por supuesto que entrevistaría al señor Caro, pero lamentablemente no se hizo. Hoy día la pregunta es si podemos invalidar o retrotraer todo este proceso que empezó hace más de 3 años por efectos de que no se hizo esta entrevista en medio humano.
Tengo una pregunta más para el SEA, de algo que me llama la atención respecto al expediente que nosotros tuvimos a la vista para analizar el caso. Yo encuentro el acta de la evaluación del proyecto y me gustaría saber qué opinó la CONADI respecto de las observaciones formuladas por la comunidad indígena Cahuéscar que participó en la participación ciudadana, en el entendido, como señalé anteriormente, que la PAC es parte de la evaluación de impacto ambiental. La CONADI se pronunció conforme respecto de la evaluación y respecto a la información presentada por el titular en las respuestas a la observación ciudadana. El acta, tengo el link que está en el expediente de evaluación, no tengo en este momento el acta, es en la que está publicado dentro del informe. No sé por qué no estará en el expediente que tuvo a la vista. Y principalmente si lo que se trató en esa reunión que se celebró el 15 de junio, lo que hicieron presente las comunidades indígenas en esa oportunidad fue un posible daño arqueológico por parte del proyecto, la utilización del junquillo como herramienta, como materia insumo principal para la fabricación de artesanías, la recolección de productos de mar y pesca artesanal, posible deterioro del fondo marino, la preocupación por el recurso hídrico y también señalan la existencia de tierras entregadas por la CONADI el año 2015, producto de la cual el señor Caro adquiere esta parcela número 8. Perdón, pero la CONADI participó en la reunión donde se firmó el acta de evaluación del proyecto. ¿Por qué no asistió? ¿Por qué no fue convocada? No desconozco ese detalle. Creo que... Ya, y una última pregunta, y esta es de procedimiento. ¿Existe alguna norma o de dónde se desprende la norma que hace que el SEA excluya de la evaluación a los servicios que se pronuncian conforme en circunstancias que tienen que suscribir el acta de finalización de la evaluación? Estas preguntas se desprenden del informe que presentó la CONADI en sede recursiva. En sede recursiva. La verdad que no existe una norma que los excluya, sino que se deben enviar la solicitud de pronunciamiento a todos los servicios que realizaron observaciones, ya sea a la DIA o a la adenda. En este caso, la CONADI se pronunció conforme a la declaración. A la declaración. ¿Y cómo tomó conocimiento de las observaciones ciudadanas la CONADI para pronunciarse en el ICE y en el acta de finalización de la evaluación? Lo podemos revisar en el expediente, pero son las dudas que surgen del informe. El criterio del servicio es que cuando un organismo se pronuncia conforme respecto a las observaciones, no se le vuelve a enviar las observaciones que se realizaron. En este sentido, al parecer, de acuerdo a la... Aunque hayan observaciones ciudadanas. En ese caso se debería volver a enviar la solicitud de pronunciamiento al organismo con competencia ambiental respecto a las observaciones ciudadanas. Ahora sí que no tengo más preguntas. Muchas gracias. Yo no tengo preguntas, así que siendo las 11 de la mañana damos por finalizada la audiencia. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, señoría.